gracias. Buenas tardes para esas personas que nos están viendo, esas almas, esas hermanas, esos hermanos, los discípulos, los creyentes en Cristo. Les damos la bienvenida. Le damos la bienvenida aquí en este aposento, en este lugar, para hablar un poco sobre los apóstoles, sobre los milagros, sobre las señales, todo basado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Los bendecimos, los honramos, los glorificamos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, te damos gracias primeramente por este día, Señor, porque tú haces nuevas todas las mañanas, Dios, y esta mañana fue hermosa, Señor. En tu presencia, Señor, todo es grande, todo es hermoso, todo es bello, Dios. En tu presencia todo, Padre, todo lo podemos, Señor. Te damos gracias, Señor, glorificamos tu santo nombre, Señor. Te entronamos, Dios, te alabamos, Señor. Y en el nombre que está sobre todo nombre, te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu descienda en este lugar, para que sea el que hable, sea el que ministre, sea el que imparta la palabra, Señor. Úsanos grandemente, Señor. Aquí tu siervo y aquí tu sierva, Señor. Los dos, úsanos grandemente, Señor, para bendición, Señor. Para bendecir a tu pueblo, Señor, para bendecir a las almas que nos están viendo a través de las redes o que nos van a ver en algún momento, Señor. Que haya una palabra, Señor, una palabra de consuelo, Señor, una palabra de aliento, Señor, una palabra de amor, Señor, una palabra de sanidad, una palabra de felicidad, Padre, pero sobre todo, Padre, una palabra de salvación, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Oh Espíritu de Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo, te pedimos que te hagas presente, que te muevas en este lugar, que trasciendas fronteras, que trasciendas esta cámara que nos está viendo, que nos está enfocando, Señor. Que haya esa palabra de poder, Espíritu de Dios, porque tú todo lo puedes, Espíritu de Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el poder, tú eres la unción, Señor, Espíritu de Dios. Gracias, te honramos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Bendiciones, ya que tú que nos estás viendo, vamos a tomar nuestro lugar. Ya le pedimos al Espíritu Santo que Él nos dé la guianza y vamos a empezar con este estudio. Este estudio se llama Trastornando mi entorno, o trastornando el lugar donde estoy. Bueno, vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Hechos 17. Permítanme, en lo que lo encuentras, Hechos 17, 6. Vamos a leer del 6 en adelante, pero vamos a enfocarnos o también tomar en cuenta del 1 al 9. Amén. Permítanme. 6. Bueno, vamos a hablar sobre el apóstol Pablo porque el jueves teníamos esa prédica que involucraba al apóstol Pablo y cómo él y juntamente con Silas, con Timoteo, andaban trastornando el mundo. Decía la gente, esos que trastornan el mundo vienen para acá también. Bueno, el mundo entero viene para acá también. Porque recordemos que el apóstol Pablo, después de que tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, fue un cristiano que se entregó al 100% y que no dudó en lo que tenía que predicar. A él ya no le importaba si la gente lo criticaba, si la gente creía o no. Para él lo más importante era cumplir con Dios, con su Señor, predicar la palabra y vemos
por medio de la escritura que cuando el apóstol Pablo predicaba, se reunían multitudes y que Dios hacía grandes señales y maravillas por medio de manos del apóstol Pablo. Y entonces, mira, dice en el versículo 6 de Hechos 17: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. O sea, el apóstol Pablo se había metido a una sinagoga de los judíos a predicar. O sea, los judíos sabemos que no creían en Jesús, que sí creían en el Padre, en el Dios Todopoderoso, pero creían que Jesús no era el Hijo de Dios. Por algo lo habían así crucificado, por algo habían dicho: crucifíquenle. Y muchos lo acusaban a Jesús cuando sanaba, que decía que él también liberaba por medio de Belcebú y muchas cosas que le inventaron al Señor Jesús. Entonces, cuando Pablo predicaba de Jesús ahí en las sinagogas, pues los judíos se rasgaban las vestiduras, se enojaban y entonces discutían con Pablo. Dice que ahí estuvo un tiempo, dice, como Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, con los judíos ahí en su sinagoga. Pablo se metió a trastornar esa sinagoga de los judíos porque él decía: yo ya no soy como ellos. Yo antes era un judío, un fariseo de fariseos, pero ahora que yo tuve mi encuentro personal con Jesús, ya no puedo ser como ellos, y por lo tanto Dios me ha enviado a hablarles la palabra, a decirles que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías que tanto estábamos esperando por años y años, y generaciones iban y venían y esperaban al Mesías, al Salvador. Y entonces cuando Jesús hizo el sacrificio y ya después resucitó y fue ascendido a los cielos, entonces dejó una encomienda a todos sus discípulos, ¿verdad? Dijo: vayan a predicar el evangelio por todo el mundo. Y entonces Pablo estaba cumpliendo con esa orden, y por eso él decía: pues si me tengo que enfrentar con ellos, me voy a enfrentar. A lo mejor no a golpes, pero sí les voy a exponer que Jesús es real, y que a mí me alcanzó por medio de ver una luz brillante, y me habló y me dijo: quiero que vayas a tal lugar. Entonces Pablo dice que él declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Entonces él, con las escrituras, así como nosotros y así como tú, cuando hables a alguien de la palabra de Dios, que le digas: mira, te presento a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, y Jesús te puede sanar. Entonces tienes que usar las escrituras, porque Pablo usaba las escrituras, ¿verdad?, para demostrarle a los judíos que ellos estaban equivocados. Sí, Pablo era tremendo, era un apóstol muy osado, muy valiente, tenía de todo, muy sabio, inteligente, pero ahora sí que todo eso fue a raíz de que tuvo un encuentro con el Señor, porque antes de eso pues era lo contrario, andaba persiguiendo a los cristianos, era como uno más de esos fariseos, de los que creían en Dios, pero a su manera, a la ley antigua, a la ley mosaica. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo al encuentro con Pablo, ahí es donde hay una metamorfosis, una transformación genuina, porque Dios siempre va a usar muchas veces va a usar a las personas que no nos esperamos. Porque muchas veces pensamos y creemos que solamente esas personas que nacen en una familia cristiana, que nacen de cuna, que son los que siguen, los que van a trastornar el mundo. Pero no, aquí el apóstol Pablo fue tanto su conversión
lo que vio, lo que sintió, lo que experimentó, lo que oyó, lo que vio, que su fe creció al 100 por 1, pero para bien, y ya de ahí, desde que tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ya fue transformado, él ya iba a trastornar el mundo por la fe, por lo que creía, por lo que iba a hacer, porque desde ahí empezó a cambiar, a predicar. Así muchas veces nosotros cuando estamos en el mundo, que a lo mejor nomás de oídas conocemos a Dios, pero cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, con Dios, genuinamente, así como Pablo, viene ese amor por la palabra, viene ese amor por predicar a Jesús, y yo creo que es lo que tú estás haciendo, así como el apóstol Pablo. Yo creo que no recibes un sueldo por predicar, pero pones tu tiempo, dejas cosas que hacer, pones otras cosas que tú tienes que hacer en segundo término. ¿Por qué? Porque tú tienes ese amor por predicar, y eso es bueno porque tú, sin darte cuenta, has cambiado muchos corazones, muchas circunstancias, has visto muchos milagros. Y el apóstol Pablo era muy inteligente, pero aparte de inteligente, era muy audaz en la palabra. Él sabía lo que se le iba a venir, porque él sabía que nuestro Señor Jesucristo padeció y que iba a ser difícil. Pero como él dijo, el apóstol Pablo decía que es mejor morir él dijo que él quería acabar la buena carrera y la terminó. Puso su tiempo, puso su vida, yo creo que hasta su economía, puso todo lo que tenía por llevar la palabra a varios lados, y a donde iba siempre era lo mismo con esas personas que no lo querían, lo sacaban, lo abucheaban, hablaban de él. ¿Por qué? Porque era nuestro Señor Jesucristo en él. Ahí estaba el Espíritu Santo en él. Y esto es lo que muchas veces los judíos en ese entonces no veían, porque ellos esperaban otra manifestación diferente. Ellos esperaban al Mesías, pero como un guerrero, un Mesías que viniera a acabar con esas naciones a espada. Pero no fue así, sino fue algo diferente. Sí, cuando Pablo predicaba y cuando Pablo discutía con los judíos, porque a veces cuando hemos compartido la palabra de Dios, la gente como que quiere discutir, en vez de que pregunte bien o que te diga bien las cosas, como que regaña, como que reta. Entonces igual los judíos retaban a Pablo y le decían, a ver, pero si dicen las escrituras que tal y tal, y él decía, pues con las escrituras yo les compruebo que Jesucristo es el Mesías del que tanto hablaron los profetas. Y dice que ellos se molestaban, los judíos se molestaban porque eran demasiado religiosos, y entonces no podían aceptar que Jesucristo fuera el Hijo de Dios, y que, o sea, sobre todo porque ya lo habían crucificado. Entonces decían, no, él no era. Y dice en el 4 que algunos de esos judíos a los que Pablo les predicaba ahí en la sinagoga creyeron. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, quiere decir que judíos, algunos creyeron en Jesús, creyeron lo que Pablo predicaba. Y dice que de otros griegos piadosos, muchísimos, dice gran número, muchos creyeron por esas predicaciones que escucharon de Pablo, y mujeres nobles, dice no pocas, o sea muchas. Entonces ahí donde iba Pablo, iba trastornando el mundo, trastornándolo junto con Silas.
en ese tiempo estaba Silas con él. Y fíjate que el poder de Dios, cuando uno predica la palabra por convicción propia, cuando nadie te obliga, cuando tú le crees todo a Dios y vas a predicar y el Espíritu Santo hace lo suyo y te ganas almas para Cristo. Entonces dice que estas personas creyeron, fueron muchos, y se juntaron con Pablo y con Silas. Ya no estaban en las sinagogas después. Los que creyeron ya no iban a buscar ahí nada más la ley y palabra así sin vida. Ya buscaban la palabra viva y eficaz. ¿Por qué? Porque como te digo, cuando Pablo predicaba era con señales. Y si él les dijo, y el Señor Jesucristo murió y resucitó, pues en el nombre de Jesús todos los paralíticos levántense. ¿Y qué sucedía? Que sanaban. Y si yo estoy predicando la verdad, que en el nombre de Jesús estos demonios salgan, y la gente empezaba a ser liberada, porque Dios respaldaba a Pablo y respaldaba su palabra. Entonces por esas señales muchas personas empezaron a creer, pero claro, también por predicar la palabra. Y luego dice que algunos judíos que no creían tuvieron celos y tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Bueno, fíjate que siempre que se predica la palabra, tanto hay personas que creen y se convierten y ya después son cristianos y van a la iglesia y predican, pero también hay lo contrario, personas que alborotan y que empiezan a inventar chismes, porque dice que estos judíos que no creyeron y que se enojaron, tenían celos. ¿Por qué están creyéndole a este Pablo que ya no es judío como nosotros? ¿Por qué? No le crean, y empezaron a alborotar a la gente. Estos están diciendo puras herejías. Estos están haciendo que la gente se vuelva loca y que ya no crea en lo que creíamos antes o lo que creían antes, sino que ahora tienen una nueva religión. Para ellos era religión, pero realmente era una relación con Dios. Y dice que juntaron a personas ociosas, ¿sabe? Personas que no tenían nada bueno que hacer, porque sabían que por medio de ellos iban a alborotar al pueblo. Pero ve la diferencia. Pablo y Silas trastornaban al mundo entero. Por donde iban predicando, las personas se convertían y había muchas señales, milagros, maravillas. Y estos judíos que estaban celosos de que Pablo hiciera todo eso, alborotaron a la gente con mentiras. Pero Pablo no lo hizo con mentiras, lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Y ellos con mentiras y como juntando testigos falsos. Así como cuando le hicieron a Jesús, ¿te acuerdas? Que lo llevaron ahí digamos, a tribunales. Y entonces, pues, llamaron a testigos falsos para que dijeran, este hombre hace tales cosas, pero todo era mentira. Como dice la palabra de Dios, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Siempre y cuando estén mintiendo las personas que nos acusan de ser unos falsos, unos herejes, que hacemos brujerías, o que, no sé, que invocamos al diablo, o que el diablo nos ayuda en esto, ¿verdad? Eso es mentira. Y entonces dice que somos bienaventurados cuando pase esto, porque así le hicieron a Jesús. Qué gran honor compartir eso que le pasó al Señor Jesús. Y vamos a sufrirlo, pero gozosos. O sea, sufrirlo porque sí te duele. Duele porque eres de carne y hueso. Y dices, pero ¿por qué? Si yo creo en Dios, yo amo a Dios y estoy predicando su palabra. Porque hay personas que surgen de repente y que empiezan a decir cosas que ni siquiera tienen sentido en contra de ti. Pero no te preocupes, bienaventurado eres. Y eso lo dijo el Señor Jesús, que cuando empiecen a decir todas esas cosas que sean mentiras por causa de Él, no por causa de otras cosas, sino por causa de Él, de predicar su palabra, pues entonces alégrate,
porque seguramente Dios te va a recompensar muy, muy grandemente. Sí, llevar la palabra no es fácil. Hablar de Cristo, así como lo hacía Pablo, para él no fue fácil. Fue difícil, pero él lo hizo por amor a la palabra, por amor a Dios, porque él empezó a conocer que realmente las cosas que en un tiempo hizo no eran buenas. Él pensaba que lo que él hacía era bueno, pensaba que eso le agradaba a Dios, todas esas fechorías que estaba haciendo, pero cuando viene nuestro Señor se dio cuenta que lo que él fue era para vergüenza. Así muchas veces yo sé que hay mucha gente que ama a Dios, que cree en Dios y que quiere predicar, quiere llevar la palabra, quiere aprender, quiere llevar el mensaje. Si en tu corazón está, hazlo, pídele a Dios, así como se le manifestó al apóstol Pablo, pídele a Dios que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida, que llegue ese amor, esa hambre por el Evangelio de Cristo, porque los apóstoles lo hacían primeramente porque conocieron a Jesús, anduvieron con él, vieron los milagros, comieron con él. Pablo no, pero se le manifestó más adelante. ¿Por qué? Porque en Dios nunca va a haber la casualidad. En Dios, Él tiene todo en su tiempo. Yo cuando era joven, una vida desordenada, pero también cuando llegó Dios a mi vida, me empezó a cambiar, de tal manera que todos los días le digo, gracias Señor por otro día más de vida, gracias Señor porque eres bueno, y gracias Señor porque me permites hablar a otras personas de ti. Yo sé que eres tú, Dios. Si tú lo hiciste con los apóstoles, tú lo puedes hacer conmigo, tú lo puedes hacer con el pueblo, Señor. ¿Por qué? Porque la tarea es muy grande, llevar el Evangelio a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las personas, para que el día que nuestro Señor venga, no se quede ni una persona sin haber conocido el Evangelio, la palabra de Dios, porque no va a haber excusas en aquel tiempo. Por eso los apóstoles en su momento predicaron, llevaron la palabra y murieron. Unos murieron en la lucha, otros más adelante, pero al final de cuentas la palabra es la palabra se tiene que seguir predicando. Hay muchos pastores que van de naciones en naciones, van de pueblo en pueblo. ¿Por qué? Porque también tienen esa hambre, también tienen ese amor como los apóstoles. Tienen ese amor por servir a Dios. Hay mucha gente que prefiere servir a Dios, que han dejado familia, han dejado posiciones y han llevado la palabra a otras naciones. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que dejó su reinado allá arriba en el cielo, dejó todo y vino a morir aquí en la tierra, para darnos vida, para darnos salvación. Ese es el propósito de Dios, que todos sean salvos mediante la palabra, mediante la fe, mediante el amor, pero a través de su Hijo. Pero para eso es necesario que también llevemos la palabra, que le creamos, así como el apóstol Pablo la llevó, que hasta en esos momentos la está llevando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Él, porque está escrito aquí en la palabra, y es el Espíritu Santo que está llevando el mensaje de lo que hizo el apóstol Pablo. Sí, ve, y lo importante de que te juntes con personas
o con hermanos cristianos, con personas que tengan tu mismo sentir, tu misma fe. Porque si te empiezas a juntar con personas pesimistas, pues no te van a ayudar a avanzar y a trastornar el mundo. Al contrario, o sea, te vas a ir estancando y cada vez retrocediendo. Por eso es importante tener mucha comunicación y comunión con los hermanos que tienen una fe bien grande, que no digan, ay, mi enfermedad, ay, mis problemas, ¿no? Que no digan, ay, no, pues es que no se puede. No, pues yo no creo que Dios me sane. No, hermano, vamos a juntarnos con personas o vamos a hablar cosas que estén de acuerdo con la palabra de Dios, porque eso no está, yo digo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús vino a sanar. En Isaías ya estaba profetizado, porque él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, abatido de Dios. Todo dice, pero dice también, y por sus llagas nosotros fuimos curados, ya está hecho. Es solamente que tomemos la palabra. Dice que Él vino a libertar a los cautivos. Y sí es cierto, vino a libertar a los cautivos. Pero hay que creerlo y declararlo. No, es que, pues yo veo que esta economía que tiene mi hermano cristiano, no creo que Dios le provea. O nosotros, no creo que Dios me provea, no. ¿Pero por qué? Porque no conocemos la palabra, porque no leemos suficientemente la palabra y tampoco oramos. Por eso tenemos una fe así muy pequeña y no trastornamos nada. No trastornamos nada como Pablo y Silas que andaban y no les importaba, que ahí seguramente los querían linchar, los querían apedrear. ¿Por qué dijeron que se juntaron estos judíos celosos y que alborotaron a la gente del pueblo y que buscaron hombres ociosos? Dice que para sacarlos de ahí de la casa de Jasón, sacarlos al pueblo, ¿qué les iban a hacer? Digo, que los fueran a abrazar o a felicitar, a platicar, ven, te invito a un café. Los iban a matar o encarcelar, pero algo malo. Pero a Pablo y a Silas no les importaba. Lo que ellos querían era cumplir con Dios y decir, yo creo firmemente en lo que estoy predicando y a mí nada me va a hacer titubear de lo que yo predico. Pero ¿cómo somos en nuestras casas? Vamos a empezar por nuestras casas. ¿Cómo somos en nuestras casas? Porque dice la palabra de Dios cuando Jesús les dijo, vayan, fíjate, dijo, vayan a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. A Jerusalén, ahí donde tú estás viviendo, con los que convives. ¿Cómo somos ahí? Vemos que hay problemas, que hay diferentes situaciones difíciles y no, Dios no me puede ayudar, Dios tampoco te va a ayudar, hijo, a ti, mamá, no. En vez de que demos palabra de vida, palabra de esperanza, y que trastornemos también a nuestra familia. Ya Dios nos trastornó a nosotros, ¿a poco no? Cuando alguien nos predicó y contemplamos el poder de Dios y contemplamos que la palabra de Dios es real, ya alguien nos trastornó. Pero ¿por qué nos quedamos así, como que guardamos todo ahí en un baúl de los recuerdos y ya que nadie lo abra y ni yo lo abro? ¿Por qué si la palabra de Dios es para bendición? Nosotros debemos de compartir la palabra de Dios porque es la verdad. Si no dudamos, porque si dudamos, pues entonces ¿qué vamos a compartir? Nuestra duda. Debemos de empezar por trastornar nuestro entorno. ¿Cuál es nuestro entorno? El lugar donde nosotros nos movemos. Ahí, o sea, todo lugar donde nosotros estemos es nuestro entorno. Ahí en nuestra casa, en la calle, en la colonia, en la alcaldía, en la iglesia, en el trabajo, con las amistades. Ese es nuestro entorno, con las personas que nos desenvolvemos. Ahí debemos de ir a trastornarlos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que creer en Jesús. Nosotros fuimos llamados para esto. Dijo Jesús, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. ¿Y qué quiere decir a toda criatura? Como decíamos el jueves,
a ricos, pobres, a altos, chaparros, satanistas, brujos, católicos, otros cristianos, otros que son ateos, otros que pues tienen muchos títulos y quién sabe qué sean. ¿Sabes que hay gran diversidad de personas? Bueno, o sea, gran diversidad de géneros para personas que se identifican así, porque obviamente nada más hay dos, pero para ellos hay gran diversidad LGBT y más, ¿no? Entonces, imagínate, los terians, los pansexuales y gays, travestis, transexuales, lesbianas y los que se meten con los animales, zoofilia y tantas cosas que hay. Tú ve y predícales, porque ellos también necesitan a Cristo, necesitan escuchar la palabra y que su vida sea trastornada. Pero si nos vamos a quedar callados nada más, sí, yo ya soy salvo, yo ya contemplé que Dios me ama, que Dios me provee y está conmigo, pero a los demás, pues no, o sea, no me importa lo que les pase a los demás. Si a lo mejor se mueren o les pasa algo. ¿Sabes que alguien estuvo pidiendo por ti, por mí, hace tiempo? Si no, nosotros no hubiéramos pues escuchado la palabra de Dios y no nos hubiéramos convertido, así como fue Pablo a predicar a las sinagogas, no le importó, dijo, yo lo que quiero es que estas personas salgan de este error en el que están. Y con tanto poder predicaba Pablo y Silas, que dice que muchos griegos piadosos, mujeres nobles también muchas, y judíos también. ¿Qué esperamos nosotros para ir a los testigos sin Jehová, a los mormones? ¿No? Y poner en alto la palabra de Dios. No importa que como a ellos, que fueron a la casa de Jasón, este judío, ¿verdad? Y que querían sacarlos. No importa, o sea, les va a molestar lo que prediquemos, en lo que creamos, y que nos vean en alguna reunión, así que coincidamos con personas que no son cristianos, y que digan, bueno, estos ¿por qué no están diciendo groserías? Estos ¿por qué nos están llevando así pesado como nosotros? Que vean el ejemplo, pero si vas a una fiesta va a ser para ir a predicar, no para ir a dejar en vergüenza a Dios. Sí, hay que predicar en todos lados, hasta en las fiestas. Si van a las fiestas hay que predicar. Van a una comida con sus amigos, sus amigas, no sé, con los del trabajo, prediquen a Cristo. Ahí anuncien a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que salva, que Él es el que bendice, que Él es el Todopoderoso. Quiero leer aquí en Hechos 17:1. Dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Por 3 días, o sea que Pablo se metió a la sinagoga de los judíos. Se metió donde no era su casa, donde no lo invitaron, pero él fue y se metió. Así muchas veces hay que meterse adentro, donde hay personas que nosotros sabemos que no conocen a Dios. Hay que llevarles la palabra, hay que hablarles de nuestro Señor Jesucristo, porque Pablo, si se metió a la sinagoga, era para predicar a Jesús. Él a donde iba siempre predicaba a Jesús. Y nosotros igual también así tenemos que hacer. Tenemos que predicar a Jesús en nuestra casa primeramente, con nuestros hijos, en nuestra familia, con los amigos, con los vecinos, ahí donde trabajamos, donde laboramos. Además, me acuerdo que una vez yo fui a comprar una ropa y ahí le estaba predicando a la señora que estaba poniendo los dobladillos y me estaba escuchando así, o sea, con una atención así, y dice, wow, dice, yo quisiera ir a esa iglesia, dice, pero mis horarios de trabajo y todo eso no coinciden, pero veo, o sea, sí hay gente, o sea, sí, en todos lados hay gente que va a poner atención y que va a querer,
como también van a haber personas que se van a dar la media vuelta y se van a ir, pero no importa, así sea uno o sea dos, los que sea, hay que llevar la palabra, porque es lo que hacía el apóstol Pablo. Él la llevaba a todas las personas. Y aquí en el número 3 dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. O sea, el apóstol Pablo anunciaba a Jesús. ¿Por qué a Jesús? Porque Jesús fue el que lo trajo de la esclavitud a la libertad. Lo trajo de la ceguera espiritual a la vista espiritual. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tenemos que predicar, a Jesús, es el que tenemos que anunciar a Jesús, es el que tenemos que llevar en nuestro corazón a Jesucristo. ¿Por qué? Porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, los milagros van a pasar, la circunstancia va a cambiar en tu vida, por medio de nuestro Señor, de aquel que padeció. Sí, claro, o sea, hay que predicar a quien nos salvó, ¿no? No hay que predicar una religión, hay que predicar de otras cosas, de herejías. O por ejemplo nos decía un pastor, no voy a decir su nombre, este ministerio se llama Ministerio Internacional Apostólico Profético Vino Nuevo para las Naciones. Y nos decía el pastor, ¿y por qué vino nuevo? ¿Será por la borrachera santa que está así como que la practican algunos? No sé quiénes, pero se habla de la borrachera santa, que no sé si es una doctrina o algo, una práctica que hacen así como que las personas se ven así como borrachos y me parece que se caen y según los tocó el Espíritu Santo y o sea nos preguntaba el pastor que si el nombre de Vino Nuevo para las Naciones es con referencia a eso, y le dijimos no tiene nada que ver eso. Vino Nuevo para las Naciones se refiere a que no puedes echar vino nuevo en odre viejo. Sí, o sea, con referencia a lo que dijo el Señor Jesús. Entonces, o sea, dar algo nuevo al espíritu de cada persona, en todas las naciones. Y, o sea, nos causa gracia esto, porque decimos, bueno, sí, a lo mejor las personas piensan que nosotros somos, sí, porque decía el pastor, ¿y qué voy a hacer si ellos cuando estén aquí se caen? O sea, piensa que somos de ese tipo de denominaciones. Pero si te das cuenta, nosotros no tenemos denominación. No tenemos pentecostés, ni sabatistas o adventistas, ni arminianos, ni calvinistas, ni de Porfirio Díaz, que ya ni existe. No somos de nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos predicar es la palabra de Dios, así como vienen las Escrituras, así como el Espíritu Santo lo muestra. O sea, nosotros somos guiados por el Espíritu, y yo creo que ninguna denominación nos define, porque realmente... ¿Mande? Eso no salva. Exactamente, ninguna denominación salva, ninguna religión, ni nada. Entonces simplemente decimos que somos cristianos. ¿Por qué? Porque predicamos lo que dice la palabra de Dios, como Cristo y como los apóstoles. Ministerio Internacional Apostólico Profético, porque predicamos esa doctrina apostólica, la que Jesús le dejó a sus apóstoles, la que viene en los evangelios y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Y entonces profética, porque creemos en la profecía, que es la palabra de Dios. Creemos que hay profetas, creemos que hay dones, ministerios, todos los dones, no echamos ninguno, todos los ministerios también, no hacemos a un lado ninguno. Y esa es una doctrina que trastorna el mundo, ¿sabes? A muchos les disgusta. Exactamente, a muchos les disgusta que nosotros creamos en el hablar en lenguas, pero si viene la palabra, ¿por qué lo vamos a quitar? Los milagros, la profecía, el don de ciencia, milagros, sanidades y muchas otras cosas.
Sí, exactamente, los 5 ministerios, todos los dones, todos los talentos y todo lo que le dice en el Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros lo creemos. Amén. Entonces, no le vamos a quitar ni a poner a la Escritura, dice la palabra de Dios, que hay de aquel que le quite o le ponga a la Escritura, y entonces eso es trastornar al mundo. Hablar lo que dice la palabra, pero sobre todo de Jesús y de todo lo que él hacía. Y entonces dice que estaban buscando a Pablo y a Silas, porque estos que trastornan el mundo, dice, bueno, que los estaban buscando en la casa de Jasón, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. ¿Quiénes? Pablo y Silas. Pero no los encontraron a ellos, y entonces agarraron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades. Dice, a los cuales Jasón ha recibido. ¿Por qué recibió Jasón, este judío, a Pablo y a Silas? ¿Por qué los recibió en su casa? Pues porque él creyó en el evangelio. Lo trastornaron. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. O sea, ellos decían, no puede haber otro rey. ¿Por qué van en contra de lo que dice César? Pero dice la palabra de Dios, mejor es obedecer a Dios que al hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. O sea, estos judíos celosos, estos hombres ociosos y los secuaces alborotaron a toda la gente para que estuvieran en contra de Pablo, de Silas, de Jasón y de los hermanos que habían creído. Pero contra Dios nadie puede. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y Pablo y Silas seguían predicando porque nada puede detener la palabra de Dios, nada puede detener todo lo que hizo Cristo y lo que quiere que nosotros hagamos ahora. Por eso dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Él es el que va a convencer de pecado, Él es el que va a hacer que las personas crean y se conviertan y que entonces tengan a Jesús por Rey. Y fíjate que Dios lo respaldaba por medio de señales. En Hechos 19, es algo muy bonito esto. Hechos 19 dice que Pablo en Éfeso, del 11 en adelante vamos a leer. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Wow, qué maravilloso, qué unción de este Pablo, ¿sabes? O sea, es un hombre de mucha fe, era un siervo de Dios, haciendo por uno. Y así en la actualidad todavía hay personas así como el apóstol Pablo, con mucha fe, con mucho amor por el servicio a Dios. Y esos milagros que hacía Pablo, que hacía Dios por mano de Pablo, se siguen viendo en la actualidad. Esos milagros siguen. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que no se le acaba el poder. Tenemos un Dios que nunca nos va a dejar de amar. Tenemos un Dios que nunca nos va a desamparar. Siempre nos va a bendecir grandemente. Pero sí es necesario que empiecemos a creer más y más en Dios, en ese amor, en ese Jesucristo. En ese Jesucristo que resucitaba muertos, que daba vista, que levantaba paralíticos, que echaba fuera demonios. ¿Por qué? Porque los apóstoles, después que ya no estuvo nuestro Señor, los milagros incrementaban. Con todos los apóstoles a donde iban, incrementaban. Pero ¿por qué hubo un tiempo donde se dejaron de ver? Porque la gente dejó de buscar a Dios. Y así muchas veces cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, las cosas se nos van apagando, las cosas ya no se nos dan,
vamos de mal en peor. Por eso es necesario seguir perseverando en la palabra, en la fe, en amor por el Evangelio, creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios te quiere sanar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere darte lo que el diablo te ha quitado, te lo quiere multiplicar, pero es necesario que creas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio que predican los apóstoles, en ese Evangelio, no en una secta, porque hay infinidad, no en charlatanes, no en brujos, no en ese tipo de cosas paganas, en eso no, porque eso es abominación para Dios. Pero en su palabra, Dios respalda su palabra. Sí, de verdad que, pues yo cuando escuché la primera vez que Jesús sana, o sea, como que dije, ¿qué? Yo nunca había escuchado eso cuando era niña ni cuando era adolescente. Lo escuché ya, pues sí, de adulta. Y me sorprendió la verdad, porque dije, ¿dónde se ha visto esto? O sea, yo lo he visto en las películas y así, gente que cuenta cosas, pero yo nunca lo había escuchado y menos lo había leído de la Biblia. Y lo que me gustó mucho es cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana, todo lo que predicaban los pastores o los hermanos, saquen sus Biblias, vamos a leer. O sea, entonces tú ya no tenías duda porque es la Biblia y tú mismo la estás leyendo. Y entonces tu fe aumenta. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra, pero también por el leer la palabra, por escucharla. Y entonces a mí me impactó tanto que, o sea, yo llegué enferma, imagínate, de artritis de la columna, de gastritis y de colitis y de dolores de cabeza siempre. Y entonces, no, yo cuando escuché Jesús sana, yo creo que fue el Espíritu Santo que hizo algo en mí y dije, sí, yo lo creo. Y ya me fui a mi casa y como me regalaron una Biblia y le puse así un separador y ya lo leí y dije, wow, dije, sí es cierto, aquí lo dice. Pues yo como tengo necesidad y estoy bien enfermo, que estoy muy joven, pero estoy enferma, pues ya yo le pedí a Dios, le dije, Señor, sáname. Y al otro día me fui al templo y de verdad Dios me sanó en el instante. En el instante, amén. Entonces, la palabra de Dios es real, pero para el que la cree, así como Pablo y Silas y también Timoteo y los demás apóstoles, pero ahorita nos estamos enfocando en ellos dos, en Pablo y en Silas, que habla esta escritura de ellos, y ellos la creyeron y ellos la predicaban y nada los detenía. Y dice que llegó Pablo a tener tanta unción y tanto poder del Espíritu Santo que él llevaba pañuelos, llevaba sus delantales o algunos trapos que traía puestos, y era tanta la unción y el respaldo de parte de Dios que decía, lleven, sí, tal persona está enferma, pues llévasela. Y le llevaban ese trapo y la persona sanaba ahí en el lugar donde estaban, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hechos 19, 11 y 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Quién va a tener ese poder y esa unción? Pues alguien que cree, alguien que está en oración, alguien que conoce la palabra. Porque si nosotros no conocemos lo que dice la Biblia, se supone que creemos en Dios, pero ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿En un Dios que nos hemos inventado nosotros? Como si agarráramos barro y lo hiciéramos así, o alguien más ya nos lo vendió, ya lo hizo Él y nosotros lo compramos, este es mi Dios. Pero no, el Dios verdadero es el de la Biblia, y para que tú y yo lo conozcamos tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Ahí sabes que hay unas personas que dicen, pues si Dios no castiga, ¿verdad? Dios no castiga, no, pues ¿por qué? Pero aquí la palabra de Dios dice que sí, que Dios castiga, así dice, no me acuerdo en qué versículo, dice que al que toma por hijo,
lo castiga, lo corrige. Órale, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque lo ama. Sí, Dios nos ama, por eso es que nos va corrigiendo a lo largo de la vida. Y sí, tienes mucha razón de que dices de Pablo aquí en el 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esto me recuerda, una vez vi un video de un pastor muy ungido, pero súper ungido, y yo sé que es un hijo de Dios, porque Dios, bueno, yo también, Dios me ha dado ese don de discernir si realmente una persona predica la palabra, si realmente una persona está hablando con la verdad o no. Y yo sé que es un pastor muy ungido. Una vez en una conferencia dijo que él fue a una cruzada muy grande, y hasta enfrente estaba una señora en silla de ruedas, y tenía sida. La persona ya estaba en sus últimos días o tiempos o semanas, no sé, que estaba muy enferma, y que el Espíritu de Dios le dijo: ábrele la boca, toca tu dedo, mete tu dedo en tu lengua, y tu dedo se lo pones en su lengua de ella. Y él dijo: ay, Señor, pero si hago esto va a parecer una locura, no sé, o sea, cosas. Y le dijo: te estoy diciendo que lo hagas. Y así lo hizo. Se acercó a la persona que tenía esta enfermedad y le dijo: dice Dios que yo soy sano, que ponga mi dedo en mi lengua y que lo ponga en tu lengua, si quieres. Ella dijo, pues sí, dice, si es Dios, si eso lo dijo, sí, dice, ¿qué más quiero? Tener salud. Y así lo hizo. Puso su dedo en su lengua el pastor, y luego lo puso en su lengua de la señora esta, y dice que a la semana ya estaba completamente sana. O sea, son cosas extraordinarias que Dios sigue haciendo y va a seguir haciendo, porque tenemos ese Dios de poder, de amor. O sea, por eso murió nuestro Señor Jesucristo, por eso padeció, por todas las enfermedades, por toda la miseria, por todo el pecado. O sea, no nada más murió por una cosa y por otra, no, o sea, por todo, porque cuando murió dijo: consumado es, el precio está pagado, el precio de tu enfermedad, el precio de tu escasez, el precio de tu tribulación, ya está pagado, Jesús ya lo pagó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Jesús, creer en el Evangelio, creer en su palabra, creerle a nuestro Dios, a Él. ¿Para qué? Para que las bendiciones vengan, para que veamos lo que queremos ver, porque Dios quiere manifestarse. Dios se manifiesta a través de su palabra, a través de un pastor, de un siervo, de una sierva. Ahí está Dios, respaldando su palabra. Ese es nuestro Dios poderoso. Amén. Dios todopoderoso, o sea, Él tiene todo el poder para resucitar muertos, para crear órganos nuevos, para dar vida donde no lo hay, para todo lo que te imagines de cosas buenas. Para eso es Dios y tiene todo el poder. Y sí, o sea, nosotros debemos de ser como Pablo y como Silas, como los demás apóstoles, que trastornaban el mundo entero, que cuando las personas los veían ahí en las calles o sabían de ellos, decían: ahí vienen. Algunos decían eso porque querían ir a verlos. Y yo estoy enfermo de tal cosa, y pues yo voy y me acerco a Pablo. Yo estoy enfermo de otra cosa, pues voy y también. Mi hijo está endemoniado, mi familiar está sufriendo de depresión, de lo que sea, y pues voy y los busco. Pero otros los buscaban para apedrearlos, para hacerlos quedar en ridículo. ¿Sabes que hay personas también así con nosotros? Va a haber personas que nos van a buscar o que van a hablar de nosotros para hacernos ver ridículos, para hablar mal de nosotros, pero no importa, porque lo más importante es que las personas escuchen la palabra de Dios y que se conviertan.
que ellos también comprueben lo que es el poder de Dios. Nosotros, como te decía, debemos empezar por nuestra casa. Si ya creímos en Jesús y en lo que dice la Escritura, pues vamos a hablarle a los hijos. Si tú tienes pareja, pues háblale también. Si tienes padres o tienes hermanos, lo que sea de tus familiares, si tienes empleados, o es más, hasta tus mismos patrones. Yo cuando estaba haciendo mis prácticas en lo de la carrera, pues ya era cristiana. Hace como 3 años aproximadamente, todavía estaba yo en las prácticas, y entonces en el hospital, pues sí, o sea, yo tenía mis superiores que eran pues nutriólogos, eran licenciados y con maestría y de diferentes grados académicos, sí, o sea, y enfermeras, doctores. Entonces, pues yo la verdad, te lo voy a decir, y no es por enaltecerme, porque no, yo les prediqué a muchos. Yo le prediqué a enfermeras que estaban así con sus caras de bien enojadas, como chupando limón, y se portaban bien groseras con la gente, pero yo decía, yo no sé, si Dios me trajo aquí a este hospital es porque yo le voy a predicar desde mis jefes, desde mis compañeros de la universidad, y decía también a las enfermeras, les voy a predicar, y a los pacientes, porque yo aprovechaba el tiempo. Y gracias a Dios, porque ahí también pues yo hacía mis ayunos, y o sea, no me importaba estar trabajando ahí y haciendo mis ayunos, eso no me detenía. Pero sí, o sea, Dios se manifestó, y sí, de hecho una nutrióloga que estaba pues gordita, no le hacía honor a su nombre, estaba bien gordita, yo creo como de 100 y tantos kilos, y como, pues sí, no muy alta, como de 1.60. Entonces, pues sí, yo le dije, oye, bueno, porque le hablaba yo de tú, ella me dio ese permiso. Le digo, oye, ¿sabes que Jesucristo te puede sanar? Y le di mi testimonio, le dije, a mí me sanó, así con una oración me sanó de esto, de la columna y esto. Y me dice, ¿a poco? Le digo, sí. Y ya, entonces yo iba y le predicaba, le compartí la palabra. Y ella, o sea, cuando le prediqué, de tan dura que tenía así su cara y su corazón, yo no sé por qué ahí son tan duros los empleados de ese lugar. Y lloró, y luego así me decía, pues, y ella me ayudaba mucho ahí. Me dijo, si tú quieres trabajo después aquí en el hospital, yo te puedo ayudar. Ah, gracias. Pero, o sea, yo cumplí con predicar. Ni siquiera lo hice con esa intención de que me ayudaran ni nada. Pero, ¿sabes? Nosotros debemos ayudar a nuestros familiares, a todos los que conozcamos, a que ellos también contemplen que Jesús vino para salvar, sobre todo, eso es lo primordial. Jesús vino para salvar, pero Jesús no te quiere ver en una condición que tú te sientas mal, que tú estés enfermo, o que tú estés deprimido, cansado, ya sin esperanzas. A lo mejor sí, nosotros también tenemos problemas, pero la diferencia de tener a Dios, a un Dios vivo y todopoderoso, es que nosotros tenemos una esperanza, estamos esperando en Él, y Él nos contesta de una manera que luego no pensamos que Él nos va a responder así. Yo, como te digo, o sea, te aconsejo que empieces por ti mismo, y luego por tu casa, y luego por los de tu alrededor, porque también cuando en una ocasión mi hijo estaba enfermo, pues yo ya estaba trastornada, ya la palabra de Dios me había trastornado, y yo dije, Dios es real, pues entonces yo le voy a predicar a mi familia. Y empecé por predicarle a mis hijos, y yo le dije a mi hijo, que era un adolescente, y entonces se sentía mal del estómago, y pues ya me lo llevé, y me lo llevé al templo. Después de llevarlo al doctor, yo no lo quería llevar, pero él insistió, lo llevé, y no le compré nada de medicamentos. Y entonces le dije, vámonos al templo. Le dije, yo ya cumplí con traerte al doctor, vámonos al templo. Le dije, vas a ver de lo que Dios te va a sanar, así le dije. Y o sea, yo sin saber que Dios lo iba a sanar. Y entonces, o sea, estaba muy mal, se sentía muy mal, y se estaba agarrando acá, bueno, de este lado. Y ya estaba un hermano que Dios lo usa mucho, y ya el hermano oró por él, y en el instante mi hijo sanó. En el instante, él dijo que sintió como una mano le jaló así, una bola que tenía ahí, o sea, espiritualmente, porque no vio nada, sintió así como una mano.
Y entonces mi hijo quedó sano en el instante y se levantó sorprendido. Y entonces ahora, pues yo sé que Dios un día lo va a alcanzar, que Dios un día lo va a usar, y ese testimonio Él lo va a dar, no nada más yo. Sí, vamos a estar esperando ese testimonio algún día, porque lo que ya hablas, lo que estás creyendo es lo que se va a manifestar, porque ese es Dios. Muchas veces nosotros queremos que toda la familia se convierta, que todos los hijos sean que sigan el mismo camino que nosotros, que crean igual que nosotros, pero para eso necesitamos orar, para eso necesitamos creerle a Dios, necesitamos buscarlo más en la intimidad, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, muchas maneras. ¿Por qué? Porque los hijos, ahí es donde se tiene que reflejar primeramente en la familia. Muchas veces es lo más difícil. Yo tengo familiares, la mayoría les he predicado a todos mis hermanos. Dios me ha dado la gracia de que a todos mis hermanos los he llevado a Jesús. Me falta uno, pero todos han recibido a Jesús, a todos Dios de una o de otra manera los hizo venir a mí para recibir a Jesús, por una enfermedad, por una situación, por lo que sea. Y yo le digo, gracias Dios, porque eso me llena, que mi familia te conozca, que mi familia sepa que eres un Dios poderoso, que los perdonas y que quieres que se salven, quieres que mi familia sea transformada para bien. Ahora sí que sin darme cuenta, a lo mejor he estado trastornando a mi familia de una u otra manera, a mis hijos. A lo mejor ya están de decir, ay, mi tío y sus loqueras con lo que hace, pero es amor a Dios, es fe. ¿Por qué? Porque Dios ya nos libertó, Dios ya nos hizo libres. Estuvimos presos espiritualmente, pero llega a nuestra vida Jesús y no hay otro gozo más grande que predicar su palabra, en serio. No hay otro gozo más grande que llevar las buenas nuevas, que orar por la gente, que ir a otros lados y escuchar su palabra. Eso es una llenura espiritual que para muchos va a parecer locura, pero para nosotros no, porque nosotros creemos en Jesucristo, nosotros creemos en Él plenamente. Y nosotros creemos en los milagros, creemos en muchas cosas, en lo que Jesús hizo, lo seguimos creyendo en ese Jesús. Y yo sé que vamos a ver cosas más grandes, cosas similares, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que tú que nos estás viendo a través de las redes, va a haber una palabra, va a haber una oración que Dios te va a contestar. Y vas a creer, y vas a manifestar, y vas a hablar de ese Jesucristo. Amén. Pues bueno, vemos que Pablo, como le creía mucho a Dios y había contemplado en él primero pues la realidad de Dios, que Dios es real, y dice que cuando él en el 19, permíteme, no, 19:5, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí unos hombres que Pablo les dijo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en la palabra o cuando creyeron en Jesús? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Porque hay personas que alguien les predica, pero no les dice todo. No les dice, mira, está el Espíritu Santo, está el Padre y está Jesús, que es el Hijo. O sea, no les explican bien de lo que se trata la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Y ellos dijeron, pues ni siquiera hemos escuchado de que haya un Espíritu Santo, ¿cómo? Y entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, estos hombres los bautizaron en agua. Y habiendo impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta era una señal de que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, no solamente el bautismo de agua. Y entonces dice que, y eran por todos unos 12 hombres, porque Pablo predicaba tan exactamente, o sea, tenía muchos dones, tenía muchos ministerios también Pablo, porque los apóstoles se mueven en los 5 ministerios, sobre todo en evangelismo, en pastoreo, en maestro, profeta y pues y apóstol. Pero entonces Pablo explicaba tan bien, como si fuera un maestro que les estuviera enseñando, que ellos ya entonces entendieron bien de lo que se trata el evangelio. Y si tú a lo mejor no has entendido algunas cosas, necesitas a alguien que te explique bien, alguien que te enseñe bien y que disipe tus dudas, y entonces ya puedes decir, ahora sí, quiero recibir el Espíritu Santo, porque a veces ni siquiera lo hemos recibido como debe de ser. Y entonces, después de esto, Pablo dice que, pues es que siempre donde estaba Pablo había mucha necesidad, muchos enfermos, muchos endemoniados. Y entonces con solamente los trapos que traía Pablo, o imagínate que alguna ropa de un enfermo se le hicieran llegar a Pablo y que Pablo orara y sanara el enfermo, o el que estaba endemoniado, que sanara solamente con que llevaran la ropa del endemoniado y se la dieran a Pablo y que esto fuera hecho. Parece locura, ¿verdad? Por eso dice, estos que andan trastornando el mundo entero, vienen para acá. Yo me imagino cuando iban a predicar a algún lugar y las personas, no ahorita como las redes, ¿verdad? Que ponemos un anuncio, vamos a predicar en tal lugar, a tal hora, de tal tema. Ellos no. Ellos a lo mejor reunían a mucha gente por medio de otros discípulos que iban a las casas y decían, va a venir a predicar el apóstol Pablo. Y las personas pues iban, o sea, se juntaban multitudes. Decían, esta es mi oportunidad para ser sano, esta es mi oportunidad para conocer quién era Jesús. Esta es mi oportunidad, y ellos aprovechaban. Por eso recibían este tipo de milagros, pero para eso se necesitan hombres y mujeres comprometidos con Dios y llenos de fe, que nada los haga dudar, ni los chismes, ni las críticas, murmuraciones, ni que les levanten, pues sí, falso testimonio, ni que, o sea, nada, que nada los mueva de estar predicando la palabra de Dios, porque a veces el diablo lanza muchos ataques para que el evangelio ya no se siga compartiendo, pero por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo y andar en el poder del Espíritu Santo. ¿Amén? Sí, claro. Desafortunadamente muchas veces ya no se predica el evangelio como en los tiempos de los apóstoles, así con ese denuedo, con ese poder, con todo. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias donde le van quitando, van acortando las escrituras. Muchos dicen, no, es que esto ya no es en ese tiempo, esto ya pasó, ya no es. No, la palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios nunca va a pasar. La palabra de Dios siempre va a tener poder. Debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo. Por último, el último versículo quiero leer aquí. Hechos 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, ve, donde Pablo siempre iba, persuadía, porque Pablo quería que se predicara sobre el reino de Dios, sobre Jesús, no sobre sus creencias, no sobre sus costumbres, no sobre una religión. Y así en este momento Dios quiere que tome su palabra, que le creas, que no nos creas a nosotros. Tienes tu Biblia, ábrela, escudriñala, léela, compártela, ora a Dios, créele a Dios, porque Dios es un Dios justo. Dios no es un Dios
mentiroso, no es de mentiras, es un Dios verdadero. Amén, gloria a Dios. Yo creo que tú también has contemplado el poder de Dios. ¿Te acuerdas que un día te dije que la puerta de mi casa, una que puse ahí en mi cuarto, bueno, que pasé de la cocina para mi cuarto, que no cerraba bien? Y entonces, pues hasta fue el carpintero y vio, y dijo, no, pues es mejor mandar a hacer otra, porque así como que no va a quedar bien y va a ser mucho trabajo. Estaba chueca y, o sea, no quedaba, porque estaba en un lugar bien, pero como la movimos y la invertimos, para otro lado, y tú estás de testigo, que no estoy mintiendo. Bueno, ese es testimonio de los dos. Y entonces, o sea, esa puerta no cerraba bien, no cerraba para nada, o sea, no, y tú viste que no. Entonces, un día de repente, porque me acuerdo que un día hicimos transmisión ahí en la casa, y pues ya, de repente agarraste la puerta, la cerraste, o sea, y yo me quedé, sí cerró la puerta, pero ¿cómo es posible? Si esta puerta no cerraba, o sea, no, había que rebajarle a la madera, o sea, cepillarle así, ¿verdad? O lijarle, yo no sé. Pero tú la cerraste así tan naturalmente que quedó, y ya lo habías intentado antes, ¿te acuerdas? Y no se podía. Entonces yo digo, fue Dios que dijo, no vas a pagar ningún carpintero porque ahí está. Sí, amén, gloria a Dios. Sí, era una puerta que estaba muy dura para que se diera, pero no se podía ni cerrar, siempre quedaba abierta, ¿no? Y ya de ahí ya como que, ahora sí que Dios metió su mano ahí, ya cierra. Sí, esas señales, esas cosas las hace Dios para que no gastes ni un peso. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre y Él sabe qué necesidad tenemos en nuestra casa, tenemos en nuestro trabajo, en la calle. Él sabe qué necesidad. Por eso es importante creerle en Dios, creer en Él. Sí, o sea, pero Dios usó tus manos para que esa puerta se arreglara. O sea, son dos puertas que así se empalmaban. Bueno, que entre las dos pues ya se hacía una sola puerta. Pero no se podían cerrar por nada del mundo, y lo intentamos muchas veces y así, de repente así la cerraste tan, no sé, como si hubiera sucedido ese milagro. Bueno, sí, yo sé que sucedió, y se emparejó, se lijó, a lo mejor Dios mandó un ángel, yo no sé cómo, pero Dios te usó a ti, usó tus manos para que esa puerta funcionara, y hasta la fecha, yo creo, ¿cuánto tendrá que ya está bien esa puerta? Como 2 o 3 meses más o menos. 2 o 3 meses y cierra bien y abre bien. O sea, es lo que a mí me sorprende. Digo, no, es que Dios hace cosas tan grandes, así como por mano del apóstol Pablo y de los demás apóstoles. Pero bueno, Dios te bendiga, espero que te sirvan estos testimonios. Sigue orando, sigue leyendo la escritura, síguete conectando a las transmisiones, y sobre todo, o sea, sigue disponiendo tu corazón para escuchar la voz de Dios. Y bueno, vamos a orar por una petición que tenemos. Amén. Sí, vamos a orar. Si tienen una petición, pónganla, escríbanla, porque vamos a estar orando por ellas, ya sea ahorita o si no a lo largo de la semana, pidiéndole a Dios que meta su mano poderosa, así como la metió en la puerta de la hermana Eloisa, que meta su mano también en tu vida, en tus finanzas, en tu trabajo, en tu cuerpo, donde se requiera la mano de Dios. Créele a Dios, dile: Señor, mete tu mano, Señor, yo te creo en esto que me está doliendo, en este órgano que no me funciona, en esta enfermedad, mete tu mano, Dios. Dios la va a meter. ¿Por qué? Porque es un Dios poderoso, grande y maravilloso. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes ese corazón, Señor. Tienes esos oídos dispuestos para oírnos, Señor. Porque tu palabra dice que al que pide, Padre, se le da, Señor. Y al que toca, se le abre, Señor. Te pedimos por estas peticiones, Señor. Por esa petición que está aquí, Señor. Por la señora Teresa y por sus 2 hijos, Señor. Sabemos que ya han pasado un tiempo, Señor, y ellos siguen
siguen presos, Señor. Presos físicamente, Señor, pero también están presos, Padre, espiritualmente, Señor. Tú le abriste la cárcel a Pablo y a Silas, Señor. Y yo te creo, te creemos que tú puedes abrirle también las cárceles a estas personas, Señor. Pero también, Señor, que tu Santo Espíritu vaya a donde ellos estén, Señor. Y que toque su corazón, Señor, sus pensamientos, Señor. Para que salgan de la manera correcta, Señor. Para que salgan de la manera como se debe de salir, Señor. Que tú metas tu mano en esos asuntos, Señor. Que todo lo que está parado, Señor, se mueva a favor de ellos, Señor. Porque todo mundo, Señor, merece otra oportunidad, Señor. Tú eres un Dios de segundas oportunidades, Señor. Tú nos das esas oportunidades, Señor. Porque tu palabra dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantas, Dios. Te pedimos, Señor, que levantes a estas personas, Señor. Que las levantes grandemente, Señor. En tu palabra, en tu amor, Señor. Lo ponemos en comanda de oración, Señor. Que tu palabra vaya donde ellos estén, Señor. Que vean esos milagros, Señor. Así como el apóstol Pablo hizo milagros y él los vio, Señor. También esas personas que ven esos milagros, que eres tú, Dios, que no son las personas, que no es el abogado, que no es el juez, Señor, que no es el ministerio, sino que eres tú obrando grandemente en sus vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que tú tienes misericordia, Señor. A todos a los que invocan tu nombre, a todos a los que te buscan, Señor. Gracias, Señor. Los pongo en tus manos, Señor Jesucristo de Nazaret. Los cubro con tu preciosa sangre a donde ellos estén, Señor. Que todo espíritu de peligro que haya a su alrededor se vaya de ellos, Señor. Que vaya tu ángel, Señor, que acampe alrededor de ellos y que los proteja, los libre de todo peligro, Señor. Para las personas que nos están viendo a través de las redes, Señor, los bendecimos, Señor, los consagramos, Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre, mi Señor Jesucristo. Oye sus peticiones, Dios. Escúchalos, Dios. Transfórmalos, Padre. Renuévalos, Señor. Padre Celestial. Gracias, Dios eterno. Gracias por otro día más, Dios. Gracias, Señor, porque nos bendices grandemente, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, sobreabundancia. Nos has dado mucho de tu amor. Mucho, Padre, de lo que tú tienes, Señor. Gracias, Señor, por la familia que nos has dado, Señor. Gracias por los hijos, Señor. Gracias por los padres, por los amigos, Señor. Gracias por esas personas que nos están viendo, Señor. Porque sabemos, Señor, que así sea una persona, sean 1000, sean millones, Padre. Por uno solo, Padre. Por uno solo, Padre. Tú vas, Señor. Tú haces todo lo posible por ese uno, Señor. Para que no se pierda, Señor. Para que se salve, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Es hecho. Amén y amén. Amén. Vamos a seguir trastornando el mundo desde nuestra casa, ¿eh? Ahora eres nuestro Padre, Dios. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad
esté aquí, Señor. Queremos que tu presencia y tu voluntad reine en nuestros corazones, y que tú uses nuestras vidas para ir a predicar tu palabra, así como a Pablo. Padre nuestro en los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también. A ti como el cielo, que el cielo venga a ti como el cielo, que venga a ti. Bendice a mis hermanos, Dios. Bendice a todos los que nos están viendo. Y si tienen alguna enfermedad, toda enfermedad ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, pon ahí tu mano donde te duele, donde sientes ese malestar, donde te dijeron que está la enfermedad. Ahora en el nombre de Jesús, sé libre, sé sano, por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús, porque Él ya pagó por ti. Él ya llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Ahora en el nombre de Jesús, sé libre, sé libre. Descansa, descansa. Descansa tu mente, tu alma, tu corazón. Descansa tu espíritu ahora en Dios. Descansa. Gracias, Dios. Hecho está. Gracias. Amén y amén, Dios. Somos despedidos y en el nombre de Dios nos vemos mañana, si Dios lo permite, en la iglesia. Y bueno, no te desconectes de Dios. Amén. Despido. Sí, gracias. Gracias, Dios, por este día. En el nombre de nuestro Señor, del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, quedamos despedidos. Bendiciones, buen fin de semana. Dios está con ustedes. Amén y amén. Los amamos en Cristo.